acuerdo? Donde estamos haciendo el streaming, así que nada, que si queréis disfrutar del acto y no tenéis sitio, pues en la sala contigua os podéis sentar cómodamente y seguir el acto por streaming, ¿vale? Pues nada, ya os dejo aquí con Javier y con la mesa redonda, y fuerte el aplauso para todas las personas que van a intervenir. Bueno, empezamos con un poco de retraso, pero espero que la flexibilidad de la Diputación nos permita completar el acto. Bueno, la verdad es que el título de la charla que van a mantener Edurne Portela y Ramón Andrés, La conquista de nuevos espacios por los creadores, es un título muy sugerente, muy abierto, que da para hablar largo y tendido. Bueno, tanto Edurne como Ramón son pensadores, ¿no? Son dos autores que piensan el mundo, uno desde la filosofía y otra desde la ficción, pero piensan el mundo, ¿no? Finalmente desde la ética, ¿no? Que es lo que de algún modo yo creo que les une, ¿no? Lo que está claro que sus libros no son libros para digerir rápido, son libros para rumiar, digerir, volverlos a llevar a masticar y tratar de entenderlos en su profundidad, ¿no? Voy a hacer una rapidísima presentación porque andamos mal de tiempo, pero bueno, Ramón, voy a empezar por Ramón, por aquello de los ingleses de Age Before Beauty, pero bueno, Ramón es un autor que es pensador y es navarro. No sé si conocéis la anécdota de Baroja, atribuida a Baroja, que dice que cuando le dijeron que había un periódico en Pamplona que se llamaba El Pensamiento Navarro, dijo, ¿Pensamiento y Navarro? Eso es imposible. Bueno, pues yo creo que Ramón ha roto el oxímoron barojiano de pensamiento y navarro, claramente. Ha escrito una docena de ensayos, ni más ni menos. Con Filosofía y Consuelo de la Música ganó el Premio Nacional de Ensayo en 2021, el año pasado. Y Pensar y no caer es otro de sus ensayos que es magnífico, os lo recomiendo. Y también ha escrito 5 poemarios, sobre todo el que más premiado fue Los árboles que nos quedan, que ganó el Premio de la Crítica de 2020. Ha escrito 2 diccionarios monumentales sobre música, 3 libros de aforismos, el último de ellos Caminos de Intemperie, que también es muy recomendable. O sea que tiene una larga trayectoria. Edurne tiene menos trayectoria, tiene menos años también. Nació en Santurce, en Santurchi. Ha vivido muchos años en Estados Unidos, tantos como 15, y ha escrito un ensayo que es magnífico, que se llama El eco de los disparos, que es sobre la vertiente cultural de la violencia de ETA. Es una visión de la violencia desde el punto de vista cultural, donde hay una frase que dice, define el País Vasco como 2.000 personas con guardaespaldas y 2 millones que no lo ven. Se podría decir que no lo quieren ver, pero bueno. Y luego ha escrito 3 novelas, de las que la primera, su debut en novela, que fue Mejor la ausencia, le hizo ganar el premio de Mejor Libro de Ficción del Gremio de Librerías de Madrid. Edurne escribe básicamente sobre la violencia como trasfondo, ¿no? La primera novela habla de una chica joven que vive en una sociedad violenta. En la segunda es una mujer que sufre violencia doméstica o violencia machista, como queráis decirlo. Y en la tercera, bueno, son los ecos de la guerra civil en un pueblo pequeño del centro de España, del medio de España, ¿no? Las otras 2 novelas son Formas de estar lejos, la que habla de la violencia en las relaciones personales, y Los ojos cerrados, que es la última, que es la de los ecos de la guerra civil. Bueno, hechas las presentaciones, que yo creo que no me he extendido demasiado. Ya que el tema es la conquista de nuevos espacios por los creadores, os voy a hacer una pregunta común a los dos, a ver si, bueno, más o menos relacionado con el asunto que nos trata de los viajes del libro, ¿no? Y es la revolución digital, la robótica, la inteligencia artificial, todos estos temas que están encima de la mesa, ¿han alterado vuestra percepción del mundo? ¿Han alterado la memoria de lo que ya habéis vivido? Eso es muy importante. Yo creo que la memoria, los recuerdos evolucionan. Entonces, ¿ha alterado vuestra memoria, vuestro sentido de los recuerdos?
Me refiero tanto a la realidad como a los aspectos éticos. Hacedlo como queráis. Sí. Habilidad libre. Empieza tú. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, Javier. Gracias a todos por acompañarnos. Y Ramón, para mí es un placer estar aquí sentada contigo y pensar contigo en Para mí alto. también, créeme. Sí. Entonces, bueno, claro, este es un tema que yo creo que por lo menos a mí me pasa que si no estás muy metida, muy centrada en el tema de las nuevas tecnologías, en un pensamiento filosófico que puede, del poshumanismo, que pueda analizar cómo afecta al ser humano la presencia cada vez más fuerte en nuestra cotidianidad y en nuestra forma de ver la realidad y de relacionarnos con ella, de esta alta tecnología que cada vez más, ¿no? Y cada vez más rápidamente está en nuestras vidas. Yo creo que resulta difícil analizar o pensar hasta qué punto en tus ámbitos más íntimos, que puede ser el de la creatividad, el de la imaginación, todo ese mundo está realmente influyendo y transformándote, ¿no? Yo tengo una relación bastante conflictiva con todo este mundo tecnológico, ¿no? Conflictiva porque no me siento cómoda en él y porque mi sensación es que no me aporta suficiente cosas positivas para la esclavitud que a veces supone, ¿no? Estar pendiente de muchos de estos, pues podemos hablar de redes sociales, pero también de formas de interactuar con el mundo que cada vez creo están más mediadas por los aparatos tecnológicos que usamos, ¿no? Entonces, en mis procesos creativos intento estar bastante en modo analógico, ¿no? Por supuesto, uso el ordenador para escribir, pero también nunca me separo de mis cuadernos y de mi bolígrafo, porque soy de esa gente que todavía cree que hay una conexión muy íntima entre lo que pasa por aquí dentro y lo que pasa aquí, ¿no? Y lo que pasa en el papel. Entonces, por un lado, me mantengo pues, en ese modo, siempre que puedo, analógico en los procesos de creación, pero sí es verdad que en el último libro que acabo de terminar ahora, sí me ha venido muy bien el acceso inmenso que tenemos los creadores y las creadoras a todo ese mundo ahí fuera, que tiene que ver con el archivo, que tiene que ver con la documentación histórica, que tiene que ver también con pues fotografías, vídeos de épocas pasadas que antes era muy difícil, ¿no? Tenías que ir a archivos que a veces, incluso por motivos económicos, no te lo podías permitir, y que ahora están a nuestra disposición. Entonces sí siento que este proceso que he vivido, casi un proceso creativo, porque es una novela, ¿no? Pero que está muy anclada en el archivo y el documento físico y en imágenes, ahora mismo hubiera sido imposible para mí hacerlo si no fuera a través pues de lo que ha supuesto la revolución digital, ¿no? Y la digitalización del conocimiento, el acceso libre a mucho conocimiento y bueno, yo creo que depende el proyecto creativo que se tenga en el momento, pues es inevitable, ¿no? Y también es positivo en muchos casos poder entrar en ese mundo. Entonces, no sé, así de entrada, una primera reflexión sería esa, ¿no? Que en parte yo tengo una resistencia, pues ahí ya podemos profundizar un poquito más si quieres tú ir por ahí, pero por otra parte reconozco que se abren muchísimas posibilidades en el campo imaginativo y creativo cuando también haces uso de ese mundo, ¿no? Buenas tardes, gracias. Yo también estoy contento de compartir contigo esta mesa. Yo tengo que decir que este mundo
que ha llegado me obliga a estar más atento a más cosas, pero que no me ha cambiado sustancialmente en nada en mi modo de trabajo. Siempre he sido una persona bastante solitaria, acostumbrado a estar en un estudio pues prácticamente todo el día. Todavía utilizo fichas, pero a pesar de esto y a pesar de escribir a veces a mano, yo también llevo mis libretas. Yo no estoy en contra de la tecnología en absoluto, estoy en contra de una tecnología dirigida, que es el problema real, ¿no? No es el de la tecnología, sino es cómo se utiliza como elemento de dominio. Sí, me permite observar, no diré que desde fuera, porque estoy en el mundo también, pero me permite observar los comportamientos, las nuevas conductas, ¿no?, sobre los jóvenes y no tan jóvenes, a los que obliga la tecnología, que indiscutiblemente ha sido una aportación extraordinaria, ¿no? Decir lo contrario creo que sería un error. El problema está en nosotros también, que somos una especie que no reflexiona demasiado, somos una especie depredadora, consumista, y consumimos tecnología sin pensar demasiado en qué estamos haciendo, ¿no? Sin pensar demasiado qué significa un mundo virtual, que en el fondo es una idea religiosa, ¿no?, la de la virtualidad, crear un mundo en el mundo, ¿no? Por la insatisfacción de este mundo nuestro, creamos una realidad virtual. Esto es muy, muy religioso, ¿no? Es no aceptar nuestro ahora, nuestro presente y las cosas pues como son, ¿no? Es crear un mundo paralelo, digámoslo así, se puede ver así, pero esto, claro, sobre todo a las generaciones jóvenes puede confundir mucho y los puede desplazar de la realidad, de su presente, y en este sentido yo creo que es muy peligroso, ¿no? Aparte de esto, he de decir, como he comentado antes, que en lo personal no me ha influido. Agradezco la tecnología, pues porque tengo un ordenador. Yo recuerdo que los primeros libros que escribí, un diccionario de instrumentos cuando empecé con 20 y pocos años, y de 2000 páginas, 2000 folios, con una máquina de escribir portátil y litros de Tipex. O sea, y para presentar a un editor bien, pues la de veces que repetía la página. Además, es verdad, no es un chiste, escribo con 2 dedos, y lo que era una tarea, pues no, ahora cuando veo que borra y que puedo rehacer, claro, esto es maravilloso, y es la parte de la tecnología más rasa, pero que yo agradezco muchísimo, ¿no? Pero vamos, que a mí no me ha cambiado. Habéis hablado de realidad, pero yo también quería hablar un poco más también de ética, ¿no?, sobre la tecnología. Entonces, tengo la impresión de que hasta hace relativamente poco se consideraba que los creadores tenían el monopolio de crear universos. Por ejemplo, cuando se habla de ciertos autores importantes, por ejemplo de Kafka, ¿no?, se dice el universo de Kafka, o el universo de, yo qué sé, de García Márquez, ¿no? Claro, no ocurre ahora que de pronto todo el mundo crea universos. Es decir, una persona llega y a través de sus redes sociales, a través de sus avatares que crea por aquí y por allá, también crea universos, que son ficciones en ocasiones de uno mismo, ¿no? O sea, ¿no creéis que desde el punto de vista ético también estas tecnologías tienen una presencia, tienen un efecto sobre la sociedad? Bueno, lo decías tú, Ramón, hace un momento, ¿no?, que
que a ti te interesa observar los comportamientos, ¿no?, que se generan en torno al uso de la tecnología. Y yo creo que realmente ahí es donde está el meollo de la cuestión ética, ¿no? Cómo nos comportamos en el uso de la tecnología, pero cómo también hacemos que la tecnología nos sirva para presentar una versión, ¿no?, de uno mismo, participar en una realidad que no por ser virtual no significa que no sea real, ¿no? O sea, el mundo virtual yo lo considero tan real como esta mesa, ¿no?, y tan tangible como esta mesa, no porque allí haya más verdad, ni mucho menos, ¿no? Muchas veces es todo lo contrario, sino porque lo que hacemos ahí nos afecta tanto como lo que hacemos aquí fuera, ¿no? Y lo que hacemos a los demás ahí en ese espacio yo creo que puede afectar tanto como lo que hacemos en una interacción cara a cara. Entonces, ¿qué pasa con...? A mí la sensación que me da también, yo pienso mucho sobre el tiempo, ¿no?, la temporalidad del mundo virtual, la temporalidad que nos da la tecnología, que yo creo que es una nueva temporalidad para la que no estamos preparados, ¿no? Porque ahí va todo mucho más rápido, ¿no?, de lo que va en este mundo tangible, ¿no? Y yo creo que esa rapidez nos impide algo que también has comentado tú, has dicho que tú estás más atento en relación, o que este mundo, ¿no?, tecnológico te ha hecho estar más atento a otras cosas. Se nota que eres un pensador, ¿no? Porque yo creo que para la mayoría de la gente lo que hace o lo que significa es una pérdida de atención, y yo creo que una pérdida de vivir el tiempo, ¿no? Y ahí también yo creo que hay una cuestión ética de fondo y filosófica, que tú estás mucho más preparado que yo para hablar de esto, pero yo creo que dejamos de, o no sé si dejamos de vivir el tiempo, pero empezamos a vivir el tiempo de otra manera cuando dividimos nuestro tiempo en ese espacio virtual y este espacio real, y sin darnos cuenta o no nos damos cuenta de que estamos un poco fuera de quicio, ¿no?, entre esos dos espacios, y que no tenemos todavía los mecanismos, yo creo que más profundos, ¿no?, ni filosóficos ni éticos, para analizar realmente en qué tipo de sociedad y en qué tipo de humanos nos estamos convirtiendo, ¿no?, a raíz de esta revolución tecnológica. Sí, es muy interesante pensar el tiempo. Es verdad, la noción de tiempo absoluto se ha perdido porque vivimos en una idea de tiempo fragmentado. Se ha perdido la gran idea nefasta, por otra parte, para Occidente, ¿no?, del tiempo absoluto, ¿no? Uh-huh. En contraste con la eternidad, que es un sentimiento, un lenguaje ya que pertenece a la teología, ¿no? Pero el problema es que se ha perdido esta dimensión del tiempo, pero también la inmediata. Y me refiero a la espera. El tiempo humano de la espera ha desaparecido porque todo es inmediato. Somos ansiosos, muy neuróticos por naturaleza. El Homo sapiens es así. Y hemos perdido el tiempo, ese tiempo humano, digo, de la espera. ¿Qué pasa? Hay un problema serio porque el saber, el conocimiento es lento, es fruto de un aguardar. El conocimiento exige un reposo. Entonces esa falta de reposo nos hace ser partícipes de un mundo precipitado, continuo, que no tiene demasiado tiempo para pensar la ética. Es decir, no tiene demasiado tiempo para reflexionar y mirar a su alrededor. Y en cuanto a lo que Javier comentabas, creo yo, de esa creación de mundos, yo no creo que sea una creación de mundos que pueden
ricos que pueden provenir de una novela, de una obra de creación, sino que es fruto, una vez más, de la inmediatez, una expresión del narcisismo que casi siempre tiene su raíz en la necesidad de distinguirse, porque lo que es evidente que la tecnología ha provocado un aumento muy notable de la subjetividad. Estamos en un tiempo que es la victoria de la subjetividad, todo es autorreferencial, el mundo es como yo lo veo, es todo autorreferencial. Y bueno, esa subjetividad que empezó su desarrollo y potencia en el siglo XIX con los románticos, pues bueno, ahora lo tenemos en su esplendor, ¿no? Y en el fondo es porque falta detenernos. Yo una vez publiqué un artículo en El Cultural, me llamaron reaccionario, me llamaron de todo, porque dije que había que dar un paso atrás para modernizarse. Realmente yo creo que hay que darlo, no es ir hacia atrás, es al menos detenerse y no caer en esas ideas que en el fondo son una influencia del mundo de la economía, que hay que estar produciendo siempre, aumentar la ganancia de uno mismo en una autoexplotación tremenda, en una autoexplotación terrible, ¿no? Y bueno, eso a todo esto nos ha llevado esta dislocación del tiempo humano. Y hablo del tiempo humano porque recuerdo un ensayo en 3 volúmenes de Poulet, un autor francés, que se titula El tiempo humano, y de los años 80, y pienso, ¿qué pensaría ahora Poulet, ¿no? Si viera toda esta... que yo no creo que no es ni ruptura, es un cambio, ¿no? De un golpe de timón hacia otra aventura, una aventura más que va a definir un mundo. Siempre hemos vivido así, la historia son golpes de timón, ¿no? Sí, pero me da la sensación que como que hay parte de nosotros, no sé cuántos seremos, pero que nos quedamos un poco fuera al dar ese golpe de timón, ¿no? Yo cada vez me veo más fuera del mundo hasta cierto punto, ¿no? Porque me doy cuenta que no quiero seguir ese ritmo, que no quiero estar en ese tiempo. De hecho, lo que dices de la autoexplotación, ¿no? Cuando eres un autor, una autora, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pues que tienes que tener visibilidad, tienes que tener redes sociales, pues porque si no, pues no estás en la conversación, no se te ve. Y yo creo que yo ya estoy preparada para decir basta, yo me salgo de ahí, no quiero estar ahí, no quiero someterme a ese tiempo, a ese ritmo, a esa exposición constante, a esa también, yo creo que un poco de pornografía de la subjetividad, ¿no? Como que si no cuentas tu vida ahí fuera, no mereces la pena, ¿no? No merece la pena seguirte, no merece la pena leerte, ¿no? Y yo no quiero ser parte de esto y he decidido que no voy a ser parte de esto, pero claro, una vez que te sales, estás en otro carril, ¿no? Y no sé hasta qué punto hay posibilidad de conciliación en este nuevo mundo que estamos creando y en el que parece imposible estar fuera de ese sistema, y si hay una forma de conciliarnos los que no queremos participar en ello, o realmente vamos a ser cada vez seres más marginales, ¿no? Y qué implicaciones tiene ello también a la hora de, sobre todo cuando somos gente que escribimos, y no solo escribimos, también queremos publicar y tener, pues, y si publicamos pensamos igual, porque igual tenemos algo que decir, ¿no? Pero en cierto modo siempre hemos sido marginales, porque tú cuando eras muy joven y empezabas a escribir seguro que te sentías ya aparte.
Sí, bueno, era profesora de universidad, que eso creo que es lo más marginal que se puede ser, sí. ¿no? Eso pero sí que es estar fuera del mundo muchas veces, sí. Sí, pero como autora ya de un mundo sí. que todavía quizá no era claro. este atropello, ¿no? Yo, claro, ahí tendría que ser subjetivo y pensar que, claro, que en mi caso yo siempre he llevado una vida muy, muy apartada, muy solitaria por mi biografía, desde mi infancia, por problemas en el hogar de mis padres. Siempre he estado en un mundo, digamos, no apartado, pero un poco sí al margen, ¿no? Y en este sentido no me pesa. He aprendido a mirar desde muy joven un poco desde lejos las cosas, un poco de lejos, lo cual no quiere decir que no me implique, porque para mí escribir y trabajar y estudiar es un modo de ética y una manera de ofrecer, de poder ofrecer. No es verdad, creo yo, el autor que dice yo escribo para mí. Yo creo que no es del todo cierto. Yo escribo obviamente para mí también, para ordenarme, porque poder escribir me ordena, pero yo sé que eso, si tiene que ser leído, pues pongo más cuidado por respeto al otro. Y por lo tanto, claro que piensas que escribes para ser leída, ¿no? Claro. Y bueno, no sé por qué decía esto, quizás sí que bueno, siempre he vivido un tanto al margen por destino, diré, y por necesidad también. Entonces esta quebradura no la siento tanto, pero comprendo lo que dices. Yo he vivido muchísimos años, décadas en Barcelona, y ahora desde hace casi 6 estoy en un pueblecito de Navarra, en Elizondo, y ahí estoy extraordinariamente bien, y me doy cuenta que no necesito nada, no necesito nada. Y bueno, pues te das cuenta de las dependencias que crea el estar en una sociedad, como he dicho, muy depredadora, y que siempre te está poniendo en evidencia porque tú no sigues ese ritmo, ¿no? Así que... Veo que sois un poco almas gemelas, ¿no? En ese sentido, lo cual además en este mundo tecnológico pues es un poco curioso. Pero ahora me gustaría cambiar un poco de tercio y preguntaros un poco por la escritura, ¿no? Es decir, claro, una persona que escribe ficción, una escritura de ficción y un escritor de pensamiento, ¿no? De ensayo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión sería, ¿escribir es mostrar la complejidad de la realidad? Que es lo que decía, como dice Kundera, ¿es eso? O, sin embargo, escribir es intentar establecer qué es lo real, es decir, intentar buscar dentro de las experiencias dónde está el ser, dónde está la esencia del ser, ¿no? ¿Cuál sería la posición vuestra ante la escritura bajo esta perspectiva? Para mí, establecer qué es lo real, diría que no. O sea, yo estaría en el lado opuesto de eso, porque yo no establezco cuando escribo, ¿no? Yo creo que indago, y entonces iría más en el sentido de Kundera, ¿no? Indagar en la complejidad de un mundo que no entiendo. Un mundo que no entiendo, que normalmente también es una realidad que duele o que incomoda, o que... Entonces, para mí la escritura tiene mucho de orden, de poner orden aquí arriba, porque hasta que yo no escribo no entiendo lo que siento, no entiendo lo que pienso, y sobre todo más en mi escritura también de ensayo, ¿no? Y la escritura más imaginativa y de ficción me permite indagar en todas esas zonas más oscuras, más densas,
que tienen que ver con la realidad, pero por supuesto tienen que ver conmigo, ¿no? Entonces la ficción es una forma de procesar muchas cosas que de otra manera no podría procesar. Y yo cuando me pongo a escribir nunca sé lo que voy a escribir. O sea, tengo muy pocas ideas claras, tengo imágenes, tengo dudas, tengo temas que me obsesionan, como pues, las formas de violencia y demás, ¿no? Entonces, para mí un libro es todo un recorrido de indagación, de pensamiento, aunque sea ficción, y de descubrimiento de muchas cosas que yo sé que sin la escritura no hubiera descubierto y que siempre tengo la sensación de que me quedo corta. O sea, yo nunca he acabado de escribir nada diciendo, voilà, ¿no? Ya lo tengo, ¿no? Esta novela lo explica todo. Nada, ¿no? Todo lo contrario. Una matización, pero para escribir sobre la violencia hay que sufrir la violencia. Es decir, para escribir sobre algo hay que haberlo experimentado, o uno puede, basándose en experiencias ajenas o en otras cosas, indagar sobre algo que no ha vivido uno. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Yo... No, te decía a ti por apostillar un poco lo que has dicho. Es que sí, yo creo que no hay que... de hecho, una de las herramientas más maravillosas de nuestra imaginación es parte de la empatía, ¿no? Y yo creo que imaginar la violencia que ha sufrido un otro o una otra se hace a través de un proceso que combina la imaginación y la empatía, ¿no? Y yo creo que tenemos dentro, esto suena un poco esotérico, pero yo creo que tenemos acceso a muchas experiencias que no hemos vivido, pero que hemos leído, que conocemos a través de experiencias de otros, y que también somos capaces de acceder incluso al potencial de violencia que tenemos dentro de nosotros, y que igual surge a través de la escritura, pero eso no significa que seríamos capaces de actuar con esa violencia contra nadie, ¿no? Entonces, la imaginación es algo poderosísimo, ¿no? Que nos puede llevar a sitios que ni siquiera podemos imaginar antes de empezar también a desarrollar ese tipo de imaginación. Claro, la pregunta ahora iría para Ramón. Sí. ¿Es establecer la realidad o reflejar e indagar sobre la realidad? Yo no creo mucho en las definiciones sobre la literatura o qué es la escritura. Yo puedo decir que para mí es algo más, aparentemente más humilde, ¿no? Escribir es tratar de entender. Es tratar de entender qué es esto tan extraño. Porque es extraño. El mundo, la realidades, no hay una. ¿Qué es todo esto? Esta apuesta es lo que me lleva a escribir, a pensar, una vez más, a ordenar todo, ¿no? Lo que uno pueda ordenar dentro de sí, dentro del caos, ¿no? que es uno. Y en cuanto a que has preguntado si es necesario experimentar algo para escribir, yo creo que no, es necesario pensarlo, eso sí, pero si uno no se resguarda demasiado y vive la vida, tiene siempre mucho material para poder escribir con propiedad, ¿no? Pero yo creo mucho en esta frase de Voltaire, que dice que cuando escribo que lloro no es necesario que llore. Eso es verdad, porque lleva sobreactuaciones, y lo que no hay que hacer nunca, ni en la literatura ni en nada, es sobreactuar, y porque estamos rodeados, ¿no?, de sobreactuación, y vemos la impostura, ese falso brillo, ¿no? Como decía La Fontenelle, ¿no? Ese falso brillo que hay en el universo de nuestros ojos, ¿no?
vete tú a saber lo que somos, vete tú a saber qué es el otro, y por lo tanto creo que el único instrumento que tenemos es el observar, el pensar, el ser muy ambiciosos a la hora de entender, de tratar de entender, y muy humildes a la hora, a ver cómo lo puedo decir para que se entienda bien, a la hora de aceptar que el mundo es como es, no como lo proyectamos, no como lo hemos elaborado, porque esa elaboración está llena de proyecciones, está llena de trampas de nuestra mente, así que ambición para hacer bien las cosas y humildad a la hora de proyectarlas. No me refiero a la hora de escribir, sino desde la mente. No sé si se entiende muy bien esto que digo. Sí, sí. No, muy bien. La verdad es que, bueno, yo no sé si estamos en tiempo de... A mí me gustaría hacer una pregunta personal a cada uno de vosotros, pero no sé si estamos en tiempo ya de preguntas del público. No sé si la organización, que me dijeron que a partir de 1:15 tenía que ser preguntas del público, pero bueno, pero como queráis, ¿no? A Ramón me gustaría hacer una pregunta personal. Es un poco en plan de broma. Bueno, de broma no. Tiene hasta un punto de humor, y es... tú eres un enamorado de la música, tú eres un estudioso de la música, ¿no? Bien. Entonces, tú como estudioso de la música, hay un momento en que dices que las patrias crean fronteras que son como filos para que los extranjeros se corten. Es una cita textual de Pensar y no caer, ¿no? Y yo cuando leí esto pensé, ¿qué pensará Ramón de que hayan llamado concertinas a esos elementos que ponen para que se corten los señores que quieren saltar las vallas para ir a un mundo mejor? ¿Qué impresión te produce? Te sonríes, pero es triste. Bueno, es que le llamen concertinas, no les llaman... ¿Sabes qué es una concertina? Que es una... Pues bueno, claro, los rollos de estas concertinas que cortan, que desgarran, pues se abren pues como el fuelle de un acordeón. ¿Qué pienso? Bueno, el lenguaje está lleno de estas trampas, ¿no? De estas trampas, de estas paradojas, y en fin, ahora no se me ocurre nada, pero bueno, sí podría decir que a qué se deben a veces los nombres, ¿no? Pensamos, por ejemplo, el corno inglés, que es un oboe grave, pero ¿por qué se llama inglés? Es que era largo, al ser más grave era largo, y todo el mundo piensa que era de origen inglés, y viene del francés el anglais, angulado, y es un oboe angulado. En fin, no sé por qué digo esto, pero pensando en las concertinas me ha salido lo del corno inglés. Está bien. Anglais. Fenomenal. Bueno, pues yo creo que ya, ahora sí me hacen indicaciones desde la dirección que es el turno de las preguntas del público. Las personas que queráis hacer preguntas, es vuestro momento, y bueno, pues adelante. ¿Os ha sugerido algo? La escritura, el ensayo, la ficción. ¿Nadie quiere hacer preguntas? Bueno, pues... No, yo puedo hacer las preguntas, pero era vuestro turno, lo habéis perdido. Bueno, yo tenía aquí una pregunta que no la he utilizado, pero bueno, y es, vosotros creéis, es para los dos también, hay personas que piensan, yo cuando estaba preparando esto hablé con una persona que me dijo, no te preocupes del tema del calentamiento global, no te preocupes de los temas que están pasando, porque siempre surgirá un invento, un elemento que va a resolver los problemas de la humanidad, ¿no? Bien. Entonces, parece como que los ingenieros o los que sean, ¿no? Los de la NASA o quien fuera, si aquí no se puede vivir, nos colocarán a lo mejor en otro planeta y allí podremos vivir, cosa que
parece complicado, ¿no? Pero ¿se puede hacer algo desde la cultura? ¿Se puede hacer algo desde la cultura para combatir estas cosas que están ocurriendo y que parece que no las puede resolver nadie, ni la tecnología, ni la política, ni prácticamente nadie? ¿La cultura tiene un papel ahí también o no? Qué difícil, ¿verdad? Yo a veces creo que sí, a veces soy muy pesimista y creo que no. O sea, yo creo que sí algo podemos hacer. O sea, yo creo, a ver, es que estoy un poco pesimista últimamente, entonces bueno, voy por ahí. Yo creo que no podemos transformar la realidad, no podemos cambiar el mundo ni con nuestros libros, ni con nuestras películas, pero yo creo que sí podemos dar pie a ampliar o a profundizar en un pensamiento que vaya un poco a favor de obra, ¿no? Entonces, si no, yo no publicaría, si no, yo no haría el trabajo que hago, no escribiría o no participaría en medios de comunicación, ¿no? Si pensara que no sirve para nada lo que hacemos. Pero tampoco quiero ser tan optimista como para decir, pues va a haber un libro, va a haber una película, va a haber una pieza musical que transforme todas las mentalidades y haga posible un compromiso mayor. Yo creo que nuestro trabajo es de goteo, ¿no? Y es un trabajo pues también de humildad, de saber qué sector ocupamos de la sociedad, qué tipo de influencia tenemos, que es mínima. Y yo creo mucho en los pequeños actos individuales, ¿no? Que van transformando el colectivo, y creo mucho en pensar en que no hay ninguna solución que pueda ser individual al problemón que tenemos colectivo. Y ahí, desde nuestras pequeñas parcelas, yo creo que sí se puede tener incidencia en esas pequeñas transformaciones que van de uno en uno y que cubren espacios muy pequeños, pero que por goteo igual pues no está todo perdido. Pero desde luego también los espacios conquistados son muy pequeños y cada vez son más reducidos, ¿no? Y se pueden perder. Entonces, bueno, es cuestión de creer que el compromiso no puede morir, ¿no? Esa palabra que está tan en desuso y tan denostada, ¿no? Como la cultura comprometida, pues que no podemos rendirnos y regalar ese pequeño reducto que tenemos. Sí, pienso como tú, la cultura no vamos a idealizarla, siempre ha sido lo que es. Creo que se ha magnificado no diré su importancia, pero sí su presencia, su trascendencia. Esto es peligroso decir esto, claro. Para mí es muy importante que un libro, una novela, sea una obra de teatro, un guión cinematográfico, una música, sea capaz de detener a alguien, de pararlo. Lo que decíamos de ese tiempo de espera, de detenerlo y que piense, que no vaya a compás de esta vorágine. Ahora bien, yo creo que nosotros que estamos en el mundo de la cultura, de las letras, tenemos una visión, pero yo creo que está muy mediatizada por una idea que procede de la Ilustración. La Ilustración esa que Kant decía que lo que él pretendía es que el uso público de la razón, y por lo tanto una aproximación a la cultura. Todo esto es el cimiento de un pensamiento democrático que creo que ha creado un espejismo que nos ha llevado a pensar que la cultura es primordial. Yo creo que lo es, pero tenemos que pensar algo que creo que es doloroso, pero también tremendo, ¿no? No todo el mundo tiene por qué ser feliz
leyendo la Ilíada. A todo el mundo no le interesan los 4 cuartetos de Eliot y no pasa nada. Anábasis de Saint-Jean-Perse y no pasa nada. Si la gente no quiere leer a Montaigne o a Kundera, pues es así, porque la realidad es que la cultura no ha sido cosa de escogidos, sí en la Edad Media, pero sí ha sido de minorías, siempre. Y esto choca con esta idea democrática que todos tratamos de defender en el fondo, ¿no? Cuando vemos que hasta en las escuelas van a quitar la filosofía. Pero si las personas no leen a Spinoza o a Heidegger, ¿van a ser peores? Yo creo que no. Tienen otras referencias. Creo que estamos un poco encerrados en lo que es el mundo de la cultura porque vivimos en una sociedad de personas que están en ello y pensamos que lo que dice tal suplemento cultural de un periódico, esto no le es importa primordial. a nadie, es verdad. Y no es así. Hemos tenido siempre muy poca importancia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y que además tendemos a idealizar el pasado como que hubo otro momento en el que estábamos en mejor situación, pues no, siempre hemos sido marginales, ¿no? Sí. Pero yo creo que desde esa marginalidad sí podemos aportar cosas. Sí, sin duda, sin duda, pero eso no tiene por qué imperar sobre el mundo. Es verdad, claro. Siempre ha sido así. El Renacimiento no es verdad, es un invento de la historiografía alemana. El Renacimiento no todo era proporción y ver a Marsilio Ficino tocando la lira da braccio ni a Alberti midiendo pitagóricamente todos los edificios que quería proyectar, ¿no? Había unas hambrunas terribles, las ciudades eran irrespirables, los pobres, que eran la mayoría, vivían en unas condiciones pésimas, en chamizos. De hecho, cuando evoluciona, por decirlo de algún modo, el pensamiento en el 15, en el 16, lo que hace es incluso variar el interior de las casas, que eran una única planta, consistían en una única planta, ¿no? Entonces ya empieza a haber habitaciones. Se hacía el amor, se dormía, se procreaba en una planta y al lado estaba el ganado que daba calor, ¿no? Ni siquiera abajo, porque eran pobres y tenían la casa de al lado, que eso es el paraoikos, la parroquia, que es donde tenían ese establo que calentaba. Todo esto ha ido trabajando el individualismo, la habitación ya para uso de uno, la lectura, la oración de la devotio moderna en el siglo XV, ¿no? Cuando uno ya tutea a Dios, ya no es la divinidad no está administrada por la Iglesia. Todo esto ha ido creando una forma de pensar, de ser, que es la nuestra, pero que en el fondo ha sido una distorsión de la historia del mundo. El mundo tiene miles de años, no 5 siglos, ¿no? Y ahora creo que hemos llegado al final de esta forma de pensar, ¿no? Muy individualista, es verdad, muy individualista, pero sin unas referencias culturales ricas, y es un individualismo que está muy relacionado con la Ilustración, también con el humanismo. Por eso ahora el humanismo es objeto de críticas por parte incluso de los que lo defendían hace 20 años. Y creo que tenemos que ser muy realistas y pensar que siempre hemos sido muy pocos. Y aunque lean 200.000 personas el Premio Planeta o una obra de teatro llene una temporada entera la sala, seguimos siendo poquísimos. El camino de la humanidad va por otro lado.
Muy bien, oye, pues me acaban de indicar que estamos justo en el límite del tiempo. Tenía varias preguntas en el tintero, pero bueno, la verdad es que no las puedo hacer. Si alguien quiere hacer una pregunta rápida, le damos esta opción, pero es la única y la última. Yo te voy a hacer una pregunta que igual no tiene mucho que ver con el tema, pero que me la ha sugerido vuestra exposición. Quiero saber un poco vuestra opinión, teniendo en cuenta que habéis hablado de narcisismo, redes sociales, de cómo los nuevos espacios y tal. La moda que tenemos actualmente en ficción, de la autoficción, y la moda también en escritos de diarios, de memorias, etcétera, el exceso del yo, a ver si eso es un avance o un retroceso dentro del género novela, y luego además a ver si la actitud de aquel que decide hacer autoficción os parece un exceso de humildad o un exceso de soberbia. Eso da para una conferencia de horas. Te he dicho una pregunta, pero no un... Bueno, yo no tengo nada en contra del género autobiográfico. De hecho, o sea, hay autobiografías maravillosas que nos enseñan un montón, ¿no? Y diarios y demás. Hace poco leía los diarios de Klemperer, por ejemplo, que ha reeditado Galaxia Gutenberg. O sea, que no existiera eso. Sí, lo que pasa, claro, llevamos ya años con mucha autoficción, pero pasa como en todo. Hay autobiografías o diarios que son un horror, que dices, por favor, mejor te lo cuentas a ti mismo, no lo publiques. Y hay autoficciones que son maravillosas y otras que no aportan nada, ¿no? Yo creo que la reflexión del yo tiene que estar conectada, o sea, no se puede quedar en la anécdota del yo, ¿no? Tiene que estar conectada pues, a un momento sociohistórico, a una ética, ¿no? A una forma de ver la realidad que nos aporte algo, ¿no? Si es para contarme tus batallitas. Y el problema es que la autoficción y ese juego, ¿no? que pues eso, de narrativas del yo que se ha puesto tan de moda, hay tantas que yo creo que, pues como pasa con todos los géneros, ¿no? Que cuando hay una superproducción tienes que andar pues ¿no? escogiendo las joyitas que hay por ahí. Pero yo sí creo que es una manifestación más de lo que decía Ramón, ¿no? de un proceso social hacia un individualismo narcisista y a esa idea también de que como tengo una historia que contar soy ya, ¿no? Ya puedo contarla y ya voy a decir mi verdad al mundo porque yo la merezco, ¿no? O sea, merezco que se conozca. Que mi vida es distinta de las otras. Sí, mi vida y que interesa. Eso es. No pensamos que Ovidio, pues, ya escribió Las Tristes, ¿no? Que habla de su exilio. En fin, un elegíaco latino. Así que, bueno, creo que nos vienen a echar. Nos van a cerrar. Pero es que allí fuera, o sea, que nos van a cortar ya. Vale. Que cierran. Bueno, oye, pues lo siento. agradezco mucho vuestro interés, vuestra atención y muchísimas gracias a Edurne y a Ramón por su brillantez.